Es Avatar The Last Airbender, una de las franquicias con más malas cosas lo que va del año 2026. Probablemente recordemos de que al inicio de año la película animada fue filtrada en su totalidad, donde algunos fans decidieron verla. Por otro lado, la serie de Netflix estrenó el mismo mes que el Mundial en su acogeo, cuando teníamos 4 partidos por día. Incluso si hubiera estrenado en semifinales, al menos hubieran sido 2 partidos por día y te da chance de ver la serie quizás en la noche o algo para el estilo. Y para rematar, tenemos de que la serie recibió muy malas críticas precisamente de los fans, y no, o sea, de los críticos, de los fans diciendo que era mala, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que perjudicó aún más esta segunda temporada. Así es, el hate se apodera de Avatar, The Last Airbender del Netflix, con muchos fans diciendo de que la serie no respeta para nada la serie animada. Lógicamente una adaptación no lo va a hacer nunca, ni jamás. Por otro lado, tenemos de que incluso decían pues de que los movimientos del aire, la tierra y todo esto no se parecen en nada a la serie animada, que estaban basados en artes marciales naturales, que sí, obviamente, pero en la serie live action pues lo hacen bastante bien. Los movimientos de Toph hasta Katara mejoró muchísimo en cuanto a sus movimientos. Entonces, hay una mejoría visible, pero que no le importa a nadie y decidieron atacar la serie horriblemente. Ok, chicos, hate o básicamente la serie es mala. Bueno, para mí la serie es bastante normalita. No es como que la gran serie. Tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, pero creo que el compendio la hace una serie bastante disfrutada y entretenida en general. Como siempre y como es costumbre en este canal, vamos a hablar primero de las cosas malas, porque ahí es donde está el picante. Y empezamos con básicamente las actuaciones. Son completamente horribles, espantosas. Los niños fueron de mejor a peor, extrañamente. El niño de Anne, ahora adolescente, lo hace horrible. Sus expresiones son de lo más horrorosas posible. Es un poker face total, no me transmite nada. Cada vez que está en escena me rompe completamente con la serie. Para ser él el protagonista, pues madre de Dios, ¿verdad? Por otro lado, básicamente, una de las cosas que no me gustó, y es que en las partes positivas también tenemos de que lo mejor de la serie es este dragón, esta escena de CGI súper espectacular, me encantó, pero no tuvimos la escena del tren. Y para mí, este tren que asalta a Batsinse es algo realmente importantísimo. Y si se gastaron todo el presupuesto en esta escena de la serpiente, no sé qué, que la escena espectacular, increíble que sea televisión, hubieran ahorrado este presupuesto para hacerlo no en una especie de tren, sino en un, no sé, un, ¿cómo decirlo? Un vehículo blindado, más o menos largo. No tenía que ser un tren completo, precisamente, ¿verdad? O sí, si no recuerdo bien, era eso, que era como un tren que iba a atacar a Van Sinse en la serie. Hubiera sido más o menos largo atacando, pero sé que quizás hubiera expandido el presupuesto, algo muy al estilo a Lord of the Rings, las dos torres, ¿verdad? Pero no lo sé, el que no haya estado me ha sacado mucho de, digamos, de la historia y todo esto. De ahí no me percaté básicamente de los otros cambios, porque no tengo la serie tan, digamos, en mi mente como muchos fans tal vez la tienen y no han de perdonar. Ah, es que en el camino de la serpiente estaba top y aquí no está. Esas son estupideces. Hablamos cosas que son realmente fundamentales y trascendentales en la serie. Y si en la temporada pasada tuvimos este monstruo acuático, este espíritu de agua que se apodera de Aang, porque acá no hubiéramos tenido una especie, como digo, de adaptación de ese asalto en Basingse, y hubiera sido como más micro, ¿no? Como digo, un carro blindado o algo así, se enfrentan con eso y ya está. Bueno, el presupuesto hizo de que el asalto hubiera sido como que más, digamos, de infiltraciones, y después cuando ves ya estaba todo la Nación del Fuego apoderada de Bastin C. Realmente creo que esto fue lo peor de la serie. Algunas actuaciones y por supuesto que no haya estado ese ataque en la serie. Por otro lado, lo mejor de la serie, yo no sé si la gente al ser mala es mejor o qué sé yo, pero los villanos están increíbles. Azula, Zuko, realmente espectacular, el Señor del Fuego, este gran actor, obviamente.
los movimientos que la gente dice que no se parece, que no sé qué, espectaculares. Zuko, increíble, calcadísimo de la serie animada. Katara mejoró muchísimo. Esta escena donde hace como una especie de aro de agua al inicio de la serie, genial. Se burlan de esto, de que el niño creció, no lo ocultan para nada. De hecho, lo toman a su beneficio. Ha pasado tiempo, mira, que no sé qué. De hecho, la serie inicia un poco como todos tristes, no sé por qué, que nada tiene que ver eso con la serie, todo ahuevado. Yo sé que hay una invasión y lo que sea, están en guerra y no deberían de estar felices, pero me sacó mucho de onda con los personajes. Los personajes no son así, son niños y se comportan como niños a pesar de toda la guerra. Juegan, te divierte, cuando tiene la oportunidad siempre está molestando y relinchando, lo que sea, ¿no? Y aquí todo siempre triste en la primera parte de la serie, que va mejorando a medida que van pasando los episodios y se sienten más al status quo de los personajes. Pero al inicio sí fue raro. Realmente, como digo, a pesar de todas estas cosas, la serie se disfruta, la serie te deja ver, no es para nada mala como lo pintan los fans, que ay, no la vean, está horrible. Denle una oportunidad. Probablemente sea mejor la primera temporada, pero esta tiene mucho que decir. Y después tenemos el trailer de la serie animada, perdón, de la película animada que va a estrenar el 25 de julio. Desafortunadamente ya no la tendremos en cine, pero deja ver que se mira espectacular. Bueno, los que ya la vieron, pues déjenme en los comentarios qué opinan, si está genial, si no está genial, si creen que vale la pena verla. Realmente se mira de que hay mucha acción. Este nuevo nómada aire básicamente va a ser el villano y va a contrastar con digamos, ese espíritu libre que tenía Ant y este hecho de no querer ser violento. Pues no todos los nómadas aires son así y este lo va a demostrar enfrentando directamente a Ant y aparentemente queriendo traer equilibrio con guerra y no con paz y armonía que todos los nómadas aires tienen. Para nada, simplemente este va con todos los juguetes a golpear y a pelear. Se mira genial en animación, brutal, se mira genial, genial, genial. Acción fluida, animación de primer nivel, veremos la historia. Va con cariño a los fans, ya lo dice al final del trailer, esto es con amor para los fans, que no sé qué. Está genial, sinceramente. No puedo decir más de que estoy ansioso por verla. De hecho, te estrena este mes, no te puedes perder la reseña. Y te veo en otro video del canal con más análisis y, de hecho, noticias del mundo geek. Déjame en los comentarios qué opinas de esta segunda temporada. ¿Realmente es tan mala como algunos críticos dicen? ¿Qué opinas de este trailer de la película? Si es que no la has visto, ¿te emociona, te hypea? Yo no la he visto, de hecho. Yo estoy esperando la plataforma digital. Y si ya la viste, sin spoiler, pues déjame en los comentarios si te gustó, si no te gustó, si la volvería a ver, si quieres apoyarla, si no vale la pena. Tú me lo dices. Nos vemos, chicos. Suscríbete. Bye, bye.